Pero ¿qué es la CICE? La CICE significa, escuchen bien, capacidad de intercambio catiónico efectiva. Nosotros cuando vimos los coloides, estuvimos hablando de los fenómenos iónicos en el suelo, ¿verdad? Estuvimos hablando de la SIC, la capacidad de intercambio catiónico. Pero la capacidad de cambio catiónico nos habla del potencial, o sea, de la cantidad o de lo que el suelo es capaz de, de almacenar con respecto a los iones que andan ahí en el suelo, ¿verdad? Entonces la SIC, ese dato nos da, cuando nos dicen el suelo tiene una SIC de 20 miliequivalentes, quiere decir que ese suelo puede almacenar esa cantidad, ¿verdad? En peso. Realmente los miliequivalentes es un peso, ¿verdad? O centimoles es un peso. Como son pesos tan pequeños que no se pueden, digamos, decir en gramos o en libras o en kilogramos, ¿verdad? Como estamos acostumbrados, porque son pesos, eh, ahí sí que tan chiquitos, ¿verdad? Que existen esas medidas químicas que usamos en el laboratorio, ¿verdad? Ustedes para pesar iones. Los iones, imagínense de qué tamaño es un ion, incluso casi que imposible de ver, incluso hasta con cualquier microscopio, ¿va? Tienen que ser microscopios especiales para poder ver un ion. Entonces, por eso los pesos están dados en este tipo de expresiones, ¿verdad? Que partes por millón, que centimoles, que miliequivalentes, que moles, bueno. Entonces, lo cierto es que nos sirven para darnos alguna referencia sobre cantidades que son capaces, ¿verdad?, de almacenarse en las arcillas, que también son microscópicas, ¿verdad? Entonces la SIC de un suelo es eso, el total, escuchen bien, el total de iones que un suelo puede almacenar, ¿verdad? Ahora, que el suelo esté lleno con esa cantidad, difícil, casi nunca, es difícil, ¿no? En la naturaleza es muy difícil que la arcilla esté llena en su totalidad, de su área superficial donde se almacenan los iones. La SIG nos dice el total que puede almacenar, pero que esté lleno es muy difícil. Siempre tiene más de algún espacio o tiene ocupado una parte de ese espacio, ¿verdad? Nada más. Entonces, la CICE, eso es lo que mide. El espacio que está ocupado efectivamente, como su nombre lo dice, ¿va? Capacidad de cambio catiónica efectiva, nos mide el espacio que efectivamente está ocupado en ese momento que se mide el suelo, ¿verdad? En el laboratorio, con los distintos cationes que se almacenan ahí, ¿verdad? Esa es la diferencia entre SIC y CICE, ¿verdad? Entonces es la capacidad catiónica efectiva, o sea, la que realmente tiene ahí la arcilla y que es la que está a disposición de los distintos intercambios que se dan, ¿verdad? Entre la fase intercambiable y la solución del suelo, que pues ya sabemos las fases del suelo. A eso se refiere la CICE, capacidad de intercambio catiónica efectiva, a lo que está ahí en la realidad ocupado por los distintos iones. ¿Cuáles son esos iones que se toman en cuenta en la CICE? Entonces aquí dice, miren, la CICE es igual a la sumatoria de las bases, calcio, magnesio, potasio, sodio, más los iones ácidos. En realidad el hidrógeno es el único ion ácido, pero dice, toma el aluminio por lo que ya les expliqué. El aluminio es un ion catión que genera indirectamente más acidez en el suelo. No es que sea ácido, sino por la reacción que hace con el agua, pues nos deja muchos iones hidrógenos libres, ¿verdad? Eso es la CICE entonces.
Entonces, para obtener la saturación de acidez de un suelo, dividimos la acidez dentro del total, ¿verdad? La acidez que es parte de la CICE. Lo que estamos viendo ahí es realmente cuánto ocupa del total que hay ahí en la arcilla, es acidez. Eso es lo que estamos haciendo, es una regla de 3, solo que aquí lo vemos así, ¿verdad? De una vez. La CICE del suelo, la acidez del suelo dividido la CICE por 100. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién es el 100%? La CICE. O sea, es todo lo que está ocupado en el suelo, por eso, por lo que está aquí abajo, ¿verdad? Bases y acidez. Entonces, si metemos el dato de la acidez, lo que estamos diciendo es cuánto de esa acidez ocupa, qué porcentaje de ese 100%, ¿verdad? Está ocupado. Y entonces dice ahí de que más del 10%, si el dato nos da más de 10, pues ese suelo ya tiene problemas de acidez. O sea, si el aluminio y el hidrógeno están ocupando más del 10%, las posiciones de cambio, ¿verdad? Ahí metidos en la arcilla y la materia orgánica, si hay más del 10%, entonces ya ese suelo se considera un suelo con problemas de acidez. ¿Qué significa averiguar estos parámetros? Significa decirle al agricultor, mire, su suelo ya tiene problemas de acidez, hay que corregir esa acidez. O sea, enmendar, corregir el pH. Eso es lo que significa que estos parámetros estén así como se los estoy indicando, ¿verdad? ¿Alguien tiene problemas con esto de la CICE o no sé si me di a entender? Pregunto. Todo bien, Inge, gracias. Bueno, listo. Démosle, pues avancemos. Entonces, ahora, ¿cómo manejamos la acidez? O sea, ¿qué existe o qué tenemos que hacer para poder entrarle a esto? Entonces, hay dos caminos de los que podemos eh, aconsejar o recomendar, ¿verdad? Para manejar la acidez. El primero es, si el agricultor no tiene recursos para hacer un calado, para corregir químicamente el pH, pues hay especies que toleran ciertos problemas de acidez en el suelo, ¿verdad? La piña, por ejemplo, el café, la fresa, hay algunos cultivos que pueden soportar cierta cantidad de acidez, o sea, pHs ácidos del suelo, ¿verdad? Ustedes ahí tendrán el listado de especies que toleran eso. Entonces, esta es una opción que se le puede recomendar, siempre y cuando, ¿verdad? El cultivo coincida con el clima, ¿va? Porque de repente yo le voy a decir, mire, siembre café, ¿verdad? Y a ver dónde, en qué clima, aunque el café, pues casi que se adapta desde la costa hasta montaña, ¿verdad? Hasta las tierras altas. Solo es de buscar la variedad adecuada. Pero el café es muy tolerante a condiciones de suelo ácido, ¿verdad? Ahora, si hablamos de la piña, que es otro cultivo, pues la piña sí realmente es de clima cálido, ¿verdad? Poca costa, a clima cálido. Entonces, no se podría recomendar para zonas frías, pero sí para suelos que tienen problemas de acidez. Entonces, si coincide el clima y la variedad se adapta a esas condiciones de suelo, pues decirle al señor, mire, usted no tiene plata para corregir, entonces busquemos los cultivos que más se puedan adaptar. Aunque si son zonas donde la acidez se va a ir haciendo cada vez más difícil o más ácido el asunto, es complicado también, ¿verdad? Porque ya vimos cómo un suelo se puede poner ácido y por qué. Y una de las condiciones son, ¿verdad? Donde llueve mucho, donde tenemos clases texturales arenosas, ¿verdad? Francas arenosas, arenosas.
si existe este problema, el suelo se va a seguir acidificando. Pues tenemos que estar claros, ¿verdad? Qué clase textural y todo el asunto para poder recomendar el uso de especies tolerantes, que es una opción y que puede funcionar para algunos lugares, ¿verdad? Ahora, si realmente no se puede hacer esto, el uso de especies tolerantes, bueno, aquí hay un cuadro donde dice clasificación, especies vegetales altamente sensibles a pHs ácidos, están estas. Hay más, ¿va? Ustedes. Las sensibles, trigo, soya, trébol, hay más cultivos. Las tolerantes, miren, aquí ya entramos a un grupo de la manía, la papa, la avena, el arroz, maíz, que entran en un grupo de moderadamente tolerantes a cierto pH. Y las tolerantes, como habíamos dicho, era la piña, el té, el café, los arándanos, que son cultivos que toleran condiciones de acidez fuertes, ¿verdad? Abajo de 5.5. Acuérdense que 5.5 es el punto de partida para indicar que un suelo ya quiere una enmienda, porque si no se hace, van a haber problemas de los que ya ustedes saben, los problemas que puede generar el pH en disponibilidad de los elementos, en la vida el desarrollo de la vida en el suelo, en términos generales, plantas y otros organismos, y con algunas características físicas. Ya saben ustedes lo que pasa, ya se los expliqué. Y si no, pues definitivamente hay que recomendar las enmiendas, ¿no? Realizar una enmienda del pH significa usar cales, usar cal agrícola. Entonces, ahí en el libro, ustedes ya leyeron hasta la página 16, tuvieron que haber leído los distintos tipos de cales que hay, ¿verdad? Entonces, ¿alguien quiere recordar ahí el asunto de las cales? ¿Qué tipos de cales leyeron por ahí? ¿Mm? ¿Qué dice Leslie? ¿Qué tipos de cales leyó que existen para hacer corrección de pH, de enmiendas, Leslie? La cal agrícola, ¿Cuál es esa cal agrícola? ¿Cómo se llama? ¿O de qué está compuesta? ¿O cuál es su fórmula química? ¿Qué se hizo Leslie? ¿Perdió? Fue. Ah, no está. ¿Cuál es su fórmula química o cómo se llama esa cal agrícola, Leslie? A pues ver, yo como cal agrícola la conozco. pero, pero sí leyó el documento. ¿O no Sí, leyó el sí, documento? no, sí, sí. Vaya, ahí están todos los tipos de que hay de cales, cuáles se pueden usar. Ahí está un buen listado, por unas 4 o 5 por lo menos. Bueno, mientras se recuerda, o mientras lo lee, Heidelin Betancourt, está por ahí, Heidelin. Dígame, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué cales leyó usted? ¿Qué hay? ¿Qué fórmulas químicas? Si no estoy mal es la CaCO3. Carbonato de calcio, ¿verdad? Sí, esa recuerdo haberla visto en laboratorio más que todo. Ah, y el documento que no leyeron el documento ustedes, no puedo creer. Sí, pero es que hay demasiadas, entonces es un poco confuso. ¿Por qué confuso? Si ahí está bien clarito, ahí dice cales agrícolas, dice ahí. ¿Cuál es la confusión? A ver, ¿qué le confunde? Porque con tantos nombres se me va.
pero hay que aprenderlos, porque imagínense, Sí, ya el jueves va a ser para el que solo parcial sabe. y hoy hay preguntas, hay 4 preguntas que hay que contestar de esas 16 hojas y hay que leerse las otras 16 que hay ahí o más, ¿verdad? Bueno, yo los invito a que lean a conciencia, que le dediquen el tiempo, ¿verdad? Porque hay cosas que hay que aprendérselas de memoria, no estén esperando que porque como el examen es así, ¿verdad? En casa y todo el asunto, pues, no se acostumbren a pensar en que ahí van a tener el documento para ver las respuestas. Ya les va a tocar la presencialidad en clases o ya les va a tocar la presencialidad en el trabajo, ¿verdad? Y no podemos estar pensando que en el trabajo también vamos a estar como profesionales ahí consultando a cada rato. Sí, hay libros, hay textos y todos los que podemos consultar, pero hay cosas que hay que resolver. Uno, dos, si no leemos no vamos a entender los principios para resolver los problemas de fondo, o sea, tomar decisiones. ¿Qué hago yo con esto? Si me dio esto, ¿qué hago? ¿Cómo hago para esto? O sea, la lectura es para que ustedes tengan los fundamentos, ¿verdad? Y que con esos fundamentos puedan resolver lo que les plantea la vida. Entonces, yo les sugiero que no lo vean, le den una pasadita y estén esperando ese día cuando llegue el examen a estar buscándolo y contestar con eso, porque al final, les digo una cosa, el daño es para ustedes mismos. Si no lo han pensado, pues se los dejo a la reflexión. El daño es para ustedes si ustedes no realmente se preparan, estudian y esos exámenes los contestan con lo que estudiaron, no con lo que fueron a ver, ¿verdad? A mí me podrán engañar en medio mundo, ¿verdad? Contestando, porque yo no sé al final cómo lo hace cada quien, si lo hacen solos, si se juntan en grupo, ¿verdad? Como yo sé que muchos lo hacen, juntan en grupo y unos resuelven unas preguntas y después se las pasan a los otros, y así es como lo van sacando. Entonces, yo espero pues que lo hagan individualmente a conciencia, porque al final, como les vuelvo a repetir, quienes engañan son ustedes mismos. Yo lo que voy a ver ahí es una nota nada más, y si ganaron, pues por mí, contento porque pues aparentemente aprendieron algo de lo que yo les enseñé, pero solo ustedes y solo ustedes y solo ustedes mismos saben cómo han logrado esa nota, ¿verdad? Entonces, por favor, lean conciencia, prepárense para la vida. No se preparen para un examen o para un curso. Ustedes deben de prepararse para la vida. ¿Me entienden? Porque en la vida hay mucha competencia. Y si ustedes no están preparados para competir, van a pasar serios apuros consiguiendo trabajo, consiguiendo una beca, consiguiendo una posición, consiguiendo lo que todos tenemos que conseguir para sobrevivir. Pero si se preparan, miren, ni siquiera tiene uno que pararse para ir a conseguir las cosas, a uno mismo lo consigue. Ténganlo por seguro, yo se lo digo por experiencia. Cuando uno está preparado, de todos lados lo buscan a uno. Pero cuando uno no está preparado, complicado. ¿Sí? Entonces, eh, entonces ese es un consejo, ¿verdad? Que les estoy dando. No lo vayan a tomar a mal, al contrario. Quien lo quiera recibir, quien lo quiera recibir, pues pónganlo en práctica. Y quien no, pues simple y sencillamente, más adelante uno se recuerda de la gente que le dio un consejo, ¿verdad? Y después diciendo, ah, sí, tenía razón, ¿verdad? Pero ya cuando las cosas han pasado y, bueno, a veces ya no hay cómo eh, recuperar lo que uno ha perdido, el tiempo que uno ha perdido. Entonces, consejo,
A estas alturas ya debería de estar leído hasta 3 veces ese documento, desde el día que se los dejé. Son 16 hojas. Y yo no puedo creer que sea demasiada información, 16 hojas, ¿verdad? Y todavía faltan. Y el resto de hojas tiene más información, todavía tiene muchos cuadros que analizar. Y el jueves es el segundo parcial. Entonces, valdría la pena que se pongan y le metan al acelerador para leer eso, porque, ¿verdad? Si 16 hojas les pareció muy pesado, me imagino cómo les va a parecer las otras 16 hojas, donde hay una cantidad de información que tienen que analizar y no solo leer, sino digerir. Bueno, entonces la otra opción son las enmiendas, ¿verdad? El encalado y bueno, hay una serie de tipos de formulaciones, pero la mayoría está, principalmente lo que se usa es calcio, ¿verdad? Ese es el principal componente de los materiales de encalado, el calcio. Sin embargo, hay algunos otros que por ahí también involucran al magnesio, ¿verdad? Hay algunos materiales, algunos que aportan solo magnesio y otros que aportan juntos calcio y magnesio, como la dolomita. El carbonato de calcio es el que mencionó su compañera, es el CaCO3, ¿verdad? Calcio CO3, es el carbonato de calcio. Ese es el más común para utilizar. De ahí está el que aporta magnesio también, que es la dolomita. En algunos casos se utiliza dolomita, ya vamos a ver en qué caso se puede utilizar la dolomita, ¿verdad? Porque cuando hacemos un encalado tenemos que ver un poquito la relación calcio-magnesio que hay en el suelo. Entonces, casi siempre tenemos que tomar en cuenta cuánto de calcio y cuánto de magnesio tenemos en el suelo para poder aplicar el carbonato de calcio o el carbonato de calcio y magnesio. O solo un carbonato de magnesio, ¿verdad? Que por ahí, o hay un óxido de magnesio. Entonces, hay algunos criterios por ahí para hacerlo. Pero en términos generales, la cal agrícola más utilizada es el carbonato de calcio. Es el que venden en la mayoría de lugares especializados donde le venden a uno este producto para corrección de suelos ácidos, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito de las enmiendas. Entonces, ¿qué beneficios tiene el encalado en el suelo? Bueno, aumenta el pH, ¿verdad? Que es el primer objetivo de meter un encalado al suelo es subir el pH para que llegue cercano al 7, ¿verdad? Entonces, lo más lógico sería subir el pH hasta un 6.5, 6.6, por ahí, para que sea ligeramente ácido. Ahí no hay problema casi que de nada. Sin embargo, en la ecuación que vamos a utilizar para calcular cuánto de cal vamos a aplicar, vamos a llevar el pH hasta donde la planta no lo pida. Aquí vamos a tomar en cuenta el cultivo. Se van a dar cuenta ustedes que el cultivo tiene que ver ahí en la fórmula, ¿verdad? Para calcular. Pero el objetivo es subir el pH. Al hacer más de alguna corrección, más de alguna subida del pH, logramos, ¿verdad? O sea, de ácido hacia la neutralidad. Vamos a lograr. Aumenta el nivel de calcio de intercambio en el suelo, por supuesto. El calcio que aplicamos nosotros en un carbonato de calcio no es un calcio para nutrir a las plantas. Es para sacar de la arcilla a los hidrógenos y a los aluminios, ¿sí? Para eso es. No es para nutrir, pero mucho ese calcio queda ahí sobrando, ¿verdad? Y queda almacenado en el área de intercambio y lógicamente va a quedar ahí como un calcio que la planta va a utilizar posteriormente, ¿verdad? Pero el objetivo no es nutrir, porque para nutrir a la planta existen los fertilizantes y para eso hay fórmulas que incluyen al calcio.
un calcio que va a estar inmediatamente disponible y a la planta. Este calcio que usamos, carbonato y todo, son fuentes que se van, digamos, solubilizando muy lentamente. O sea, para hacer el cambio de pH en un suelo no es, lo aplico yo hoy y ya mañana cambió. No. Estos carbonatos se van descomponiendo lentamente en el suelo y tardan por lo menos entre 2 y 3 meses para ver un efecto, ¿verdad? Y de ahí se va quedando el efecto 6, 7, 8 meses, dependiendo de las condiciones del lugar, ¿verdad? Y de la cantidad que hayamos aplicado, del tipo de calcio que hayamos aplicado, si es un carbonato, si es un óxido, si es un hidróxido de calcio, porque son distintas formulaciones que podemos aplicar, ¿verdad? Eso está ahí en el libro. Entonces, hay una cantidad de cuestiones ahí. La tercera se reduce la concentración de aluminio en la solución del suelo, reduce la, eso ya se los expliqué de acuerdo a lo que les hablé anteriormente, ¿va? Que calcio es para desplazar aluminio y hidrógeno. Reduce la concentración de manganeso y hierro también en la solución del suelo, ¿verdad? Cuando un suelo está muy ácido, ¿qué es lo que mayormente predomina en los suelos ácidos? Pues hierros, manganesos, aluminios, ¿verdad? Hay mucho disponible. Ya está estudiado que estos, al mejorar el pH y al subir el pH, pues la concentración de estos va bajando. ¿Por qué? Porque normalmente los carbonatos de calcio reaccionan al suelo y se convierten en hidróxidos también. Un carbonato de calcio tiene un pH básico, entonces libera OHs. ¿Qué pasa ahí? Los OH reaccionan con el manganeso y el hierro, ¿va? Formando hidróxidos de hierro y hidróxidos de manganeso, lo que hacen que el hierro no esté disponible en altas cantidades, ¿verdad? O sea, reduce la concentración en las soluciones, solo que donde se alimentan las plantas. Si no se logra eso, normalmente estos se convierten potencialmente en elementos tóxicos. Aumenta la disponibilidad de molibdeno, aunque no necesariamente lo suficiente para el crecimiento de las plantas, pero al aplicar en calado el molibdeno, pues se hace más disponible. Esto es variable según el tipo de suelo, según la cantidad que haya de molibdeno. ¿Alguna pregunta? Bueno, dentro de las otras, ¿hay alguna pregunta? Sí, ingeniero, solo con una pregunta, digamos, esa cal que utilizan los albañiles, esa cal para repeo y para, esa se podría usar como cal agrícola. Sí, sí, de hecho, sí se puede. Lo que pasa es que, digamos, esa cal ya su fórmula es hidróxido de calcio. Es una cal que se hidrató, ¿verdad? Cuando lleguemos a los materiales encalantes, voy a hablar un poquitillo sobre cuál es el proceso del carbonato calcio, que es digamos, el primer material que se obtiene donde están las minas de rocas calizas, ¿verdad? Y después cuál es su potencial transformación hasta llegar a estos materiales mucho más finos y mucho más puros, como es la cal que se utiliza en la construcción. Sí se puede utilizar, solo que el manejo es bastante complicado, ¿verdad? Porque es un polvo muy fino y hay que tener muchas precauciones para trabajarlo, porque al ser un hidróxido altamente concentrado, hay que, digamos, prever los daños que puedan haber en la piel, en los ojos, o sea, la gente que lo va a aplicar tiene que estar bien protegida. Y lo otro es que por ser un grano muy fino, reacciona muy rápido, pero así como reacciona muy rápido, el efecto se pierde también bastante rápido, ¿ya? Entonces, vamos a ver más adelante dos factores que vamos a discutir con respecto a los tipos de cales, que es el tamaño del grano, o sea, la granulometría más adecuada, que ahí está en sus documentos y lo pueden ir leyendo. De hecho, ya ahí estaban las primeras 16 páginas. Y la pureza, ¿verdad? Entonces,
se requieren algunos diámetros. O sea, hay recomendaciones de qué diámetros usar, y de hecho es el diámetro que le venden a uno en las caleras, ¿verdad? Donde le venden a uno esta caldolomita, la dolomita y la el carbonato de calcio, ¿verdad? Ya la cal para construcción ha pasado por un refinamiento total, donde los gránulos son muy finos, o sea, es un polvo prácticamente. Y está bastante pura. La cuestión acá es tres cosas: el manejo, la reacción y el precio. Un saco de carbonato de calcio, que es la cal agrícola más utilizada, por lo menos varía unos entre 20 y 30 quetzales comparado con un saco de cal para construcción. Entonces también el precio se eleva al utilizar este tipo de cal. Y se puede utilizar. Te hace una reacción más rápida, pero así como reacciona más rápido, también se pierde el efecto de la neutralización en un menor tiempo. ¿De acuerdo, José? Sí, gracias, ingeniero. Bueno. De todos modos, vamos a ver si repito algo ahí, ¿verdad? Cuando lleguemos, que ya me adelanté un poquito ahí a la explicación. Bueno, puede aumentar la utilización de fósforo por el sistema radical de las plantas. Acuérdense que el fósforo es uno de los elementos que mayores problemas tienen de disponibilidad en el suelo. Ya lo platicamos. Si el pH está muy ácido, el fósforo reacciona con el aluminio, reacciona con el hierro, formando compuestos insolubles. Si el fósforo está del lado básico, reacciona con el calcio, reacciona con el magnesio, forma compuestos insolubles. Entonces, a la hora de hacer un encalado, para el pH, si el pH se logra llegar a los niveles muy cercanos a la neutralidad, ¿verdad? Ligeramente ácidos, el fósforo va a poder estar tranquilo, ¿verdad? Porque al llevar el pH a esos niveles, prácticamente el aluminio desaparece, ¿verdad? Igual el hierro y el manganeso bajan las cantidades, entonces el fósforo está más tranquilo, ahí solito, sin reaccionar, disponible para las plantas, ¿verdad? Entonces, al mejorar el pH, prácticamente estamos mejorando mucho del funcionamiento en el suelo, ¿verdad? Al mejorar la acidez, se mejoran todas estas cosas. Hay una mejor nodulación en las leguminosas, ¿verdad? Cuando uno echa calcio y mejora el pH, trabajan mejor estas bacterias. Acuérdense que las bacterias les gusta pH cercanos a la neutralidad, ligeramente ácidos, ¿verdad? Los hongos son los que trabajan en pHs ácidos, tal y como se los expliqué. Entonces, favorece la presencia de microorganismos deseables y el reciclaje de nitrógeno, ni modo, si las bacterias están trabajando bien, ¿verdad? Porque hay un pH bueno a la hora de hacer una corrección. Estamos hablando de los beneficios del encalado. Hay mejor cantidad de microorganismos, ¿verdad? Permite un mejor mejoramiento en la cantidad de lombrices también. Miren, ¿ya se dieron cuenta? La vida en el suelo se mejora mucho a la hora de hacer una enmienda de pH. Si el pH empieza a ponerse muy ácido, las condiciones, el suelo se enferma, pues, en otras palabras, ¿verdad? Si el suelo está ácido, el suelo está enfermo. Entonces hay que corregir esa enfermedad. Y la enfermedad del suelo con respecto a la acidez es mejorar esa acidez aplicando el encalado, ¿ya? Entonces por ahí va el asunto. Si ustedes se dan cuenta, mejorando el pH al encalar, se mejoran muchas situaciones del suelo. Bueno, aquí estaba lo de los materiales para encalado, fórmula y valor neutralizante, equivalente a un porcentaje de carbonato de calcio, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta y referente a lo que me preguntaba José, ¿verdad? Como calcita se le conoce al carbonato de calcio. Es un material que aporta calcio y carbonatos. Es el original, digamos. De esto existen rocas, ¿no? Yacimientos donde se explotan estas rocas que tienen esta composición. Esas rocas son pasadas por proceso industrial donde las muelen, ¿verdad? Y bueno, se obtiene la granulometría deseada para que realmente el material reaccione en un tiempo prudencial y que también logre durar
un bastante tiempo su efecto. Porque yo les decía a ustedes que cuando uno enmienda un suelo, no es que uno lo vaya a corregir para toda la vida, ¿verdad? Porque el suelo por alguna razón se pone ácido. Usamos fertilizantes de efecto residual ácido indiscriminadamente porque las plantas exudan cuestiones ácidas, porque el suelo es arenoso y llueve mucho ahí, se va, o sea, más de alguna condición hace que ese suelo, ¿verdad? O por naturaleza las rocas que fueron a ese suelo, pues son rocas ácidas, porque hay rocas ácidas, de acuerdo a la composición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso va a ser dinámico, ¿verdad? Entonces, las rocas, fíjense ustedes que las rocas que son rocas que tienen carbonato de calcio. Normalmente, para que tengan una idea, la roca de donde se saca el cemento, ¿verdad? Toda esa parte allá del Progreso, donde está precisamente cementos, que se llama con el mismo nombre, ¿verdad? Cementos Progreso, y que produce cemento, se fabrica de este tipo de rocas, ¿verdad? De carbonato de calcio, para que tengan una idea. Entonces de ahí sale. Entonces, a través de un proceso industrial de transformación, ¿verdad? Muelen esta roca, la trituran y nos la venden ya de un diámetro, es bastante pequeño. Y bueno, como viene de una montaña, ¿verdad? Es un yacimiento, mina. Estas rocas no se escapan de estar, de no ser puras, porque en una composición ustedes saben que rocas existen de todo tipo, ¿verdad? Y están juntas ahí en la naturaleza. Unas tienen un compuesto, otras se meteorizan de esta manera, otros tienen estos elementos. Entonces, al extraer estas rocas de una mina, no salen puras. Entonces, también, digamos, dependiendo en qué zona del mundo se esté extrayendo esta roca, algunas vienen más puras que otras. ¿Qué quiere decir? Cuando digo más puras, quiere decir que traen más carbonato de calcio que otros contaminantes. Porque pueden haber ahí mezcladas arcillas, pueden haber feldespatos, pueden haber mezclas en esa misma roca, ¿verdad? Entonces, en los países donde se explota ese tipo de roca, varía la pureza de ese material. Y si ustedes se recordarán de los que leyeron a conciencia el documento, ahí habla de que hay dos parámetros para medir la efectividad de estas rocas. O sea, para medir el valor neutralizante que tiene lo que nos venden, ¿verdad? Entonces el carbonato de calcio, como es natural, nos lo venden con un diámetro de partícula y a cierta pureza, dependiendo de dónde estén extrayendo. Hay minas que la roca está más pura, tiene menos contaminantes, y hay minas donde la roca está más contaminada, ¿verdad? De hecho, hay unos cuadritos que salen en el libro, hay algunas rocas de origen precisamente aquí en Guatemala, y hay rocas que el carbonato lo extraen de rocas en Costa Rica, por ejemplo, o en Honduras, o en Belice, ¿verdad? Hay yacimientos. Y todas tienen un valor neutralizante distinto. Entonces, la valoración de esa granometría con la pureza, al mezclar esos dos datos, que vamos a ver cómo se mezclan, o cómo se valoran, nos da el total, o el valor que realmente, el poder con el cual neutraliza el material que nosotros vamos a utilizar. Entonces me voy a quedar ahí porque pues ya se llegaron los 50 minutos y ya se me va a cortar la plataforma. Entonces me voy a quedar explicando esta partecita para la siguiente hora y empezaría a hacer algunos cálculos, ¿verdad? Entonces nos vemos a las 3:15, por favor. ¿De acuerdo? Si no hay preguntas. De acuerdo. Bueno.